Bu, muy buenas. Ya he vuelto. Ajá, Jacobo. Me han metido un bote. Me de la mano. Hola. Guille, ¿tú has metido un bote? ¿Cómo? ¿Te has No, metido un no, no. bote? Yo estaba ¿No? esperando a mi gente del grupo. O sea, aún los estabas esperando. Se los has llamado hace media hora. Se han ido a meter. Yo creo que se han ido a meter la cabeza dentro de un barreño de agua para refrescarse. Sí, sí. Sufriendo de a ver lo que nos va a presentar Jacobo a continuación de clase. Bueno, ¿estáis todos por aquí? Sí. Vale, voy a ir rápido. No os quiero machacar mucho. Voy a enseñaros lo que son promesas, que os suenen. Las vamos a trabajar muchísimo a partir de ahora. Entonces, que no lo entendéis ahora, me interesa más. Por eso no os voy a mandar ningún ejercicio. Las voy a presentar. Vais a saber lo que soy, lo que son. El jueves, Hars y Caterina harán uso de promesas. No sé hasta qué punto se meterán en código para explicar el fetch. Yo no. ¿No eres tú? No me mientas, Caterina. Que no. No me mientas. El Que jueves. no. Es Ah, Giancarla. es Giancarla. Soy yo. Vale. ¿Eh? ¿Qué estaba diciendo yo? Caterina. No, he dicho Giancarla desde el principio. Tengo 19 testigos aquí. Este trozo, recordadme que este trozo lo tengo que borrar de la grabación. Vale. Entonces, pues eso, Hars y Giancarla el jueves tienen que hablar de la función fetch, que es una función que está hecha ya con promesas. Y entonces quizá lo que os explique ahora les ayuda a entender un poco cómo va todo lo demás. Y a partir de ahora, pues seguramente iremos utilizando, bueno, seguramente no, seguro que iremos utilizando este tipo de herramientas para para todo el código que hagamos, siempre, sobre todo siempre pensando que es asíncrono. Como mañana vamos a empezar, haremos una breve introducción a programación asíncrona, bueno, programación con Node, cliente-servidor, empezaremos el jueves también a tocar Express, etcétera. Empezaréis a ver cómo este tipo de funciones tienen más sentido. Vale. Entonces, un momentito que miro mis notas. Compartir pantalla. ¿Quién tiene miedo de lo que voy a explicar ahora? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Aquí todos muy, muy valientes. Tetiana, ¿puedes moverte, por fin? Lleva, poneros un poquito más cerca, anda. Tiraros al agua, que hace mucho calor. Dime, Amaya. Yo tengo miedo. Bueno, haces bien. Vale. Entonces, vamos a empezar. ¿Os acordáis de esta función que aparece en pantalla? ¿Os suena? Sí. ¿De qué os suena? Que es la función que cogía los datos y los mostraba. Exacto, era una función que utilizábamos para obtener, bueno, en el ejemplo que yo hice era el de Ricky Morty, entonces lo hacíamos con dos funciones finalmente, realmente, que era la de get data y display data. Entonces lo que hacíamos era obtener, o sea, llamábamos a esta función para guardar los datos, que eran objetos que estaban paseados, etcétera. Los guardábamos a la variable data y a continuación enviábamos los datos a otra función que recogía estos datos y los mostraba en HTML. ¿Sí o no? Carol, ¿te acuerdas de esto?
Sí, sí me acuerdo, pero sé que tengo todavía algunas dudas con lo de los datos. Bueno, pero Sí, sí, sí recuerdo. No, sí si recuerdo. yo O te sea, digo que esta función te devuelve los episodios, la getData te devuelve los episodios en una lista de objetos del tipo episodio y esta función a partir de una lista de objetos ya formados por nosotros es capaz de mostrarlos, de generar un HTML. Si yo te digo estas dos funciones hacen eso, ¿lo entiendes? sí, que sé qué es lo que hace la función. Lo que pasa es que no he practicado, entonces pues no te puedo decir que me puedo ir a hacerlo, pero sí sé Ahí, qué hace. ahí es donde no te quiero ver. Hay que practicar. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, esta era la función main que, bueno, que decíamos, tenemos la función getData que hacía todo esto. ¿Es una función complicada? Sinceramente, realmente no. ¿Vale? Es una función que tiene mucho código, pero si Carol dice que no y está pensando, madre mía, el derrame cerebral que me va a dar para leer esto. ¿No? ¿Se entiende bien? ¿Sí? Cierro la pantalla, compartes tú y la escribes así de memoria. No, es más complicado que eso, ya te entiendo. Pero bueno, al final esta función lo que hacía era, teníamos una variable que era read, que era el listado de JSON de toda la información de la serie. Dentro de la información de la serie teníamos, aparte, entre otras cosas, teníamos los episodios. Entonces, la lista de episodios eran los episodios de la serie. Y a continuación lo que hacíamos era crear un array de episodios del tipo chapter que, bueno, con sus funciones, sus cosas, que lo guardábamos todo en el array y devolvíamos en la lista de episodios. Vale, está bien. Entonces, lo mismo que he hecho antes, exactamente lo mismo que he hecho antes de que os dejara descansar la cabeza un poco, pues he cambiado esta función, esta parte de aquí de la función, la he cambiado, ¿vale? Por una función loadData que lo que hace es simular que la obtención de datos es directamente desde el servidor y que tarda 2 segundos en ejecutarse. ¿Vale? ¿Qué creéis que pasa? Dime, Andrea, ¿estabas tosiendo raro o es que has tenido una duda? No, que me afecta un poco el cerebro, así. Te has quedado así, ¿no? Vale. Hasta aquí bien, ¿no, Andrea? No te veo. Perfecto, sí. Vale. Fíjate la primera línea. Let episodios JSON igual a JSON parse rim. Esta línea se entiende, ¿no? Y coge la base de datos, vamos, Coge JSON. lo transforma a un formato Sí. JSON que entiende el ordenador, o el JavaScript, y lo guarda en esta variable. Sí, vale. todo eso. Esa línea la he cambiado aquí. Y en lugar de poner JSON parse, que está aquí, he puesto un loadData. Vale, ya está. Y lo único que he hecho es coger, aquí faltaría un return, pero bueno, lo que he hecho aquí es poner que devuelve esta información al cabo de 2 segundos, ¿vale? Intentando simular que el tiempo de respuesta del servidor es de 2 segundos, que normalmente serán pues 300, 400 milisegundos, pero el tiempo de carga, pues aquí son 2 segundos. ¿Qué pasa si hacemos este cambio? Sigue haciendo lo mismo, ¿no? Pero a los 2 segundos. Después de la hora y media que me estaba explicando, el callback hace... El descanso te ha sentado muy mal, Andrea. Sí, la verdad es que No sé qué te has tomado. Un café porque lo necesitaba, pero Se sigue ejecutando lo de abajo. Vale, pero ¿qué pasa en general si yo hago este cambio? Se para y hasta que no termine de hacerlo no continúa, ¿no? ¿O no?
hace lo mismo, pero a los 2 segundos, ¿no? O sea, si nos guiamos por lo de recién, ¿Qué el pasa- código qué sigue, pasa aquí cuando hago sigue hacia esto? abajo y no va a tener esos datos. Ahí Vale, va. Ahí nada, como- no se ejecuta, te dan definir. Sí. Vale, fijaros que, Ah, vale, vale. vale, pues si esto me da un defined porque en ProAtime 2 le estoy poniendo un set timeout, ¿qué me pasa aquí? Si estoy creando una variable que le asigna una función que tiene un set Ah, que no timeout. la tiene aún, que no tiene la base de datos. ¿no? No recibe nada, Claro, con no lo recibe cual nada. lista de episodios JSON no existe, está undefined, con lo cual lista de episodios no podrá hacer esta asignación, con lo cual esto estará, aquí petará, con lo cual esto de aquí ya no lo podrá ejecutar porque está petado, con lo cual nos quedamos así. ¿Cómo un cambio tan pequeñito puede hacer tanto daño, verdad? ¿Entendéis por qué peta? ¿Y por qué Homer se asusta? Más o menos. ¿Lo vuelvo a explicar, David? Sí, me perdí en una parte, por favor. ¿Dónde te perdiste? No, ahí eso sí ya. En el load data, cuando se almacena. Aquí, ¿entiendes que esto te dará error? Sí, ¿Vale? obviamente. Porque yo estoy creando una variable que le estoy pidiendo a una función que me devuelva un valor, pero esta función va a tardar 2 segundos, con lo cual Sí, va a hacer sí. un console log antes de que esta función acabe. Sí, eso sí lo entiendo. Vale. Pues aquí me pasa lo mismo. Yo tengo una variable que está ejecutando una función que va a tardar 2 segundos en contestarse. Sí. No. Con lo cual, como esta variable quedará como un defined, igual que nos pasaba aquí, Claro, porque no se le está... ¿vale? Y como esto será un defined, cuando llega aquí, esto ya petará. Porque irá. Todavía no se está almacenando. Va a hacer así. ¡pum! Y ya está. Y no. ¿De qué coño? Porque, O sea, porque no va a esperar los 2 segundos. Hay Exacto. que pedirle que espere. o que espere, sí. Entonces, aquí directamente dirá de qué. Cuando yo le digo a JavaScript que haga esta igualdad, JavaScript me dice de qué coño me estás hablando si episodios JSON no tiene ningún valor. Con lo cual, si no tengo ningún valor aquí, no tengo embed. Y si no tengo embed, no tengo episodios. Solo que me confundí un poco con los arrow. Entonces, fue. Bueno, pero al final entiende que esta función lo que hace es devolver un valor a cabo de 2 segundos. Sí. ¿Sí? Carol, Sí, ¿te entiende? sí, estoy ahí. Voy ahí cogiéndola, pero sí, sé que lo que acabas de explicar del Unifine y eso, sí. Vale. Kat. Kat, ¿estás por ahí? Más o menos. ¿Qué es lo que no entiendes? La combinación de esta ejecución con lo de la otra. Con lo de aquí. Sí, ¿Pero esto de aquí lo entiendes? sí. O sea, ¿esto funcionará o no? Creo que sí. ¿No? Venga, Mejor da piénsatelo igual. un poco. Piénsatelo un poco. A Vamos a ver. hacer la representación que hacía antes con Andrea, ¿vale? Yo voy a ejecutar estas 4 líneas de código, ¿vale? Sí. Tú eres el contador. Cuando yo diga ejecuto prueba 2, Ujú. vas a contar 10 segundos Vale. y cuando hayan pasado los 10 segundos me dices return pp2, Ok. ¿vale? Pues empieza a ejecutar. Aún no, ¿eh? Cuando diga ejecuto Vale. prueba 2. Ok. Constante P2 es igual al resultado de ejecuto prueba time 2. Continúo console.log. Que 10 segundos más rápidos, pero cuenta 10 segundos de verdad, venga. Vale. Vamos a volver. Constante, ponte los de reloj. Constante P2 es igual a ejecuto prueba time 2. Ahora voy a imprimir consola.log P2. ¿Cuánto vale P2? Nada, porque aún no me he vuelto nada. Entonces, undefined. PP2. Ahora, si yo ejecutase esta línea ahora, ¿Mm? a lo mejor me daba este resultado. Pero como no lo he ejecutado ahora, que lo he ejecutado antes, me ha devuelto un undefined. Mm. ¿Sí?
¿Lo entiendes Sí. ahora? Vale, pues vuelvo aquí. Ujú. Vale. Imagínate que aquí en vez de 2000 son 10 segundos otra vez, ¿vale? Vale. Pues cuando yo diga load data empiezas a contar y cuando hayan pasado los 10 segundos me dices, te Vale. devuelvo el JSON. Ok. Let episodios JSON. Ese es igual a el resultado de ejecutar load data. Lista de episodios es igual a episodios JSON.embed, pero episodios JSON.embed está vacío porque no existe. Entonces, embed no JSON. existe. ¿Ves cómo has llegado tarde? Sí. Vale, yo estaba ejecutando esto y has llegado como a un cuarto de la tarde. Eres como el... Yo me he quedado así, solo en el cine, porque tú te has ido a buscar dinero. Y yo soy tan desagradable que no te espero. Ok. ¿Se entiende ahora? Sí, se entiende. Se me pueden ocurrir ejemplos más ridículos, pero... O representaciones de teatro Perdón, más perdón. raras. No, no te disculpes. Me disculpo yo por la manera de explicarlo, pero quiero que lo No, no, entendáis. no. ¿Vale? Entonces, Vale. el tema es que como esta función... ¿Alguien tiene dudas? Que aún puede... Yo enseñaros a contar hasta 10, creo que bien y creo que se puede ayudar. ¿Nadie tiene dudas? Vale. Entonces, estas dos funciones, esta función, esta ejecución de aquí, como me ha fallado porque ha tardado en ejecutarse, ya no me sirve nada todo lo demás. Entonces vuelvo a lo mismo, al Homer que estaba programando, le peta todo y no sabe dónde están los problemas. Entonces, la solución 1, que es lo que hemos hecho antes, está aquí, es trabajar por callback. ¿Qué quiere decir trabajar por callback? Yo tengo la función, aquí he resumido la información del... O sea, en lugar de los episodios he creado yo una lista de objetos para no poner aquí toda la información ni nada. Entonces, yo lo que hago es creo las tres funciones que tenía antes, que era la de load data, la de load data, la de display data, o sea, la de display data y el main. Entonces, en el main lo que hago es llamar al load data 2, que es este de aquí, es el que va a tardar un tiempo, y a este load data 2 yo le digo lo que tiene que hacer con esos datos una vez los tenga cargados. ¿Sí? Pero Entonces, al display data no tienes que pasarle el parámetro data. pero sí, pero se lo estoy pasando aquí. Vale. Uf. ¿Vale? O sea, el CB es lo mismo que load data 2. Hay que display data, porque yo le he pasado display data, que fíjate, es una función entera, y se la he pasado aquí. Claro, pero como display Entonces, data lleva como parámetro data. Claro, pero yo aquí le he pasado, acuérdate, las funciones las puedo guardar en Sí. una variable. Sí. Entonces, ahora la variable CB es la función display data. Entonces, Vale. yo la variable CB la ejecuto y entre paréntesis le pongo data. Vale. Vale. Entonces, la función main serían las dos funciones load data y display, ¿no? O sea, la función main lo que ejecuta es load data y cuando load data ha acabado, yo le he pasado la función callback, que sea lo que yo quiera, que haga cuando haya acabado. Cuando ha acabado, pues me muestra, usas la función callback con los datos que has obtenido. O sea que el load data 2 sería como si hubiera ahí un return, ¿no? Return load data, display data. Pero no es un return, es un callback. Estoy llamando a la segunda función. Sí, vamos. Vale, sí. Que en vez de poner return, ahí tendrías que poner el callback. Esa eres tú, ¿vale? ¿Vale? Yo soy main. ¿Vale? Y te digo, Amaya, dame la presentación. Sí. ¿Vale? O dame todos los ejercicios que mandé ayer. ¿Los tienes?
No. No, como no los tienes, yo no puedo yo no puedo coger los ejercicios, como no los puedo coger, no se los puedo enseñar a tus compañeros y no los puedo colgar en el Classroom. Sí. ¿Vale? Ahora cambio el formato y te digo, en la función main, donde estaba antes, digo, Amaya, aquí tienes una función, esta de aquí. Para que me muestres los ejercicios No, cuando los tengas. No, con la que podrás colgar los ejercicios en el Classroom cuando los tengas. Entonces, tú, que eres Load Data, lo que haces es, cuando ya tienes los ejercicios hechos, que son estos de aquí, utilizas la herramienta que yo te he dado. Te da igual lo que haga esa herramienta, tú la utilizas. Y esa herramienta se encargará de colgarlos en el Classroom. ¿Vale? Yo a la herramienta esta le llamo Display Data, pero tú le llamas la herramienta de las narices que me ha pasado Jacobo, que no sé qué coño hace, pero que cuelga los ejercicios en el Classroom. Todo ese nombre le pones. Ya, y entonces por eso allí en función main no tiene que decir como return ni console, no, porque ya función display lo tiene, que es el console log data. Sí, exacto. Es eso. Ay, pero qué cosas. Vale. Esta es la solución 1, que es la de callback, la que hemos hecho antes del descanso, pero metiéndole más código. ¿Sí? Dime, David. No, que la fácil, esa es la solución fácil. Esta es la fácil. Vale. ¿Qué pasa con los programadores de JavaScript y con los programadores en general? Que dicen, esto está muy bien, funciona muy bien, pero yo creo que se puede hacer mejor. Entonces, hace unos años, en la versión en JavaScript, lanzan una nueva iteración, una nueva variación de lo que son los callbacks. O sea, cuando ya todos los lenguajes, o la mayoría de los lenguajes, empiezan a entender lo que son los callbacks, la utilidad de los callbacks y tal, viene JavaScript y dice, pues ahora os jodéis que vamos a lanzar las promesas. Perdonad por mi lenguaje mal hablado, pero a veces me pongo nervioso. Entonces, ahora os fastidiáis todos porque voy a lanzar las promesas. ¿Qué son las promesas? Viene a ser un poco más allá de las... un poco más allá de lo que son los callbacks. El callback es cuando tú acabes, o sea, yo te paso funciones y cuando tú acabes, haces esto. Las promesas vendría a ser... ya no estamos trabajando con lenguaje básico, sino que es un objeto y es un... Epa, ¿qué ha pasado? Es un objeto que generamos, una nueva promesa. ¿Qué me está pasando? Como con el ratón de lleva. ¿Vale? Es un objeto que tiene dos callbacks, por llamarlos de alguna manera. O sea, yo le estoy pasando dos funciones. Serían la de resolve y la de reject. ¿Vale? ¿Qué hace? Entonces, dentro de la promesa, la estructura es así siempre. Return new promise, entre paréntesis, resolve, reject, una row function. Se podría hacer con una función normal, etcétera, pero esta quizás es la manera más común de utilizar. Entonces, yo creo una promesa que tiene resolve y reject. Vamos a trabajar en este ejemplo solo con el resolve y luego añado el reject. Y lo mismo de antes. Hago un set timeout de 2 segundos y cuando se haya ejecutado esto, utilizo la función resolve para devolver los datos. ¿Vale? La función resolve al final es un callback. O sea, yo por aquí me ha llegado una función. Lo que vaya a hacer esta función a mí me importa un carajo. Es como la aplicación que yo le he pasado antes a Maya. Yo a Maya le he pasado una aplicación que se llame como se llama, haga lo que haga, funcione como funcione, a Maya le da igual. A Maya coge la función, le da el botón de subir archivos a Classroom y le importa un carajo cómo está la función por detrás. Los archivos se subirán a Classroom. ¿Se han subido bien? Sí. Por lo demás no le importa. ¿Sí? Vale. Entonces, esto es la declaración de la promesa. Yo tengo la función getData que me devuelve una promesa. Cuidado, ya no me está devolviendo el valor de una variable,
ya no me está devolviendo ya no está haciendo un callback directamente, no, directamente me está devolviendo una promesa. ¿Cómo hago yo luego con la promesa para ejecutar, o para darle valor o para pasarle una función, etcétera? Se utiliza el método den. El método den fijaros que dentro del den estoy metiendo una arrow function otra vez. O sea, aquí podría, lo mismo que he hecho aquí arriba, crear la función display data, la podría poner dentro de este den, tal cual. En este caso, pues lo que estoy haciendo es, aquí lo he hecho así para simplificar código. Dentro del den, yo estoy haciendo una función que pasándole un data, me va a imprimir este data en la consola. Pues dentro de resolve será todo el resolve este de aquí, será esta función que hay aquí dentro, que recibe un data. ¿Y qué hace con este data? Pues lo imprime en consola. Pero el den data y el console log data imprime lo mismo. No, todo esto de aquí, desde este paréntesis de aquí, ¿tú ves mi ratón? Sí. Este paréntesis de aquí hasta aquí, todo esto es una función. Sí, vale. O sea, yo lo que estoy diciendo es que es una función, esto lo podrías traducir por, lo voy a poner un poco aparte para copiarlo, o sea, para traducirlo. El den data, o sea, ahora tendríamos get data.den y aquí dentro tendríamos la función data console.log data. Vale, te lo voy a poner de otra manera. Voy a poner que const print data es igual a una row function, ¿vale? Esto es una row function tal cual, que recibe data y hace un console.log de data. Te lo voy a poner de otra manera. Y función print data es data Parámetro data, vale. console.log Data. Estas dos cosas, en el fondo, al final, hacen exactamente lo mismo. mismo. Vale. ¿Vale? Entonces, yo esto de aquí lo podría sustituir por getData.then print data. Tal cual. Si tengo en cuenta estas funciones de aquí, que son iguales, estos dos códigos me tendrían que hacer lo mismo. Lo que se hace allí es que se ejecuta getData porque está con los paréntesis, ¿verdad? Y luego el team data lo que hace es como dar los datos, ¿cierto? ¿Es algo así? Y luego lo que hace es devolver los datos, o sea, no sé. No sé si estoy mal. A ver, Jacobo, que no sé si lo he entendido bien. Entonces, el getData y el den hace que el parámetro